Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor. Vamos a compartir un poquito más de Alquimia Estudios de Saint Germain. Algo maravilloso para seguir compartiendo con cada uno de vosotros. Estamos en una transformación constante. La conciencia de cada ser. Este libro es de la Alquimia Estudios 1, Formas para la Autotransformación, de Saint Germain. Dedicado a los discípulos de Oriente y Occidente que desean ser los primeros alquimistas de la era de Acuario. Alquimia, inglés medio, alchimie, del francés medio o del latín medieval. Francés medio, alchimie, del latín medieval, alquimia. Alquimia, del árabe, alquimia, la piedra filosofal, la alquimia de más quimia, del griego tardío, chemeia, probable modificación de chimeia, probablemente del griego chima, fluido de chein, verter, más infundir, derretir. Primero, ciencia química y filosofía especulativa medievales cuyo fin era alcanzar la transformación de los metales básicos en oro. El descubrimiento de una cura universal para la enfermedad. El descubrimiento de un medio de prolongar indefinitivamente la vida y el gran poder, o mágico poder, de la transmutación. Segundo, el poder o el proceso de transformar algo común en algo especial. Tercero, transmutación inexplicable o misteriosa. 4. Arcaico, aleación del color dorado. B. Obsoleto, trompeta de color dorado. Traducción de Alchemy en Webster New International Dictionary edición de 1971. El hombre prodigio de Europa. ¿Tendría usted la bondad de decirme, dijo la condesa 5 Giorgi, si su padre estuvo en Venecia alrededor del año de 1710? No, madame, replicó el conde tranquilamente. Perdí a mi padre mucho antes, pero yo mismo viví en Venecia a finales del siglo pasado y comienzos de este. Tuve entonces el honor de hacerle la corte. Perdóneme, pero eso es imposible. El conde de Saint Germain, que yo conocí en aquellos días, tenía al menos 45 años y usted, a lo sumo, tiene esa edad hoy. Madame, replicó el conde sonriendo. Yo tengo muchos años. Pero entonces debe tener casi 100 años. Eso, replicó Saint Germain. No es imposible. Era hombre prodigio de Europa. Esto nosotros lo sabemos, pero ¿se trataba del desaparecido hijo del príncipe Ferenc Rákóczi II y destituido regente húngaro? O más bien, siendo el maestro ascendido Saint Germain, materializó un cuerpo para aparentar que ascendía de la Casa Real de Hungría. Su nacimiento, su muerte y su verdadera identidad están envueltos en el misterio. Pero una cosa sí es segura, era muy visible en las cortes reales e invisible. Se le vio desaparecer al salir de los aposentos privados del rey y la reina en Versalles. Sin lugar a dudas, sus hazañas como conde de Saint Germain constituyen signos de admiración en todos los diarios de los poderosos del siglo XVIII. En las memorias de la corte de Madame de Pompadour, del príncipe Karl de Hesse y de Madame de Adhemar, se le recuerda como el homme extraordinaire, delgado pero bien proporcionado, de estatura mediana y rasgos agradables. Tenía unos ojos fascinantes que cautivaban al observador que se atrevía a estudiarlos. Llevaba diamantes en todos los dedos y en las hebillas de los zapatos. Aún después de esta extraordinaria conversación con la condesa de Giorgi en 1767 no envejeció. Madame de Aldemar se encontró con él en 1789. Era el mismo en persona. Sí, con el mismo semblante que tenía en 1769, mientras que el mío estaba cubierto de surcos y marcas de decrepitud. Eternamente joven, un hombre misterioso. No había nada. Así parece que no pudiera ser. Era admirado como un gran filósofo, diplomático, científico, sanador, artista y músico.
Conocía también la historia que parecía que en realidad había vivido los acontecimientos que relataba. Madame de Pompadour recuerda que a veces contaba anécdotas de la corte de los Valois, Casa Real Francesa de 1328 a 1589, o de príncipes aún más remotos, con una precisión tal en los detalles que daba la impresión de que había sido testigo ocular de lo que estaba narrando. Sus conocimientos se extendían no solo hacia atrás en el tiempo, sino también de un lado al otro del globo terrestre. Había viajado por todo el mundo, escribió la Pompadour, y el rey gustaba de escuchar los relatos de sus viajes por Asia y África, y sus anécdotas sobre las cortes de Rusia, Turquía y Austria. Hablaba al menos 12 idiomas con tal fluidez que por donde quiera que iba era aceptado como lugareño. Estos incluían el francés, el alemán, el inglés, el italiano, el español, el portugués y ruso y lenguas orientales. Doctos y eruditos orientales han comprobado los conocimientos del conde Saint-Germain. Escribió una condesa de la corte de Luis XV. Los primeros lo hallaron más versados en los idiomas de Homero y Virgilio que ellos mismos, con los segundos hablaba en sánscrito, chino y árabe con tal fluidez como para demostrar que había realizado una prolongada visita a Asia. Estuvo con el general Clive en la India de 1755, donde decía que aprendió a fundir joyas. En la corte del Shah de Persia de 1737 a 1742, Monsieur de Saint-Germain exhibió su habilidad para precipitar y perfeccionar piedras preciosas, particularmente diamantes. También viajó a Japón, según narró a Madame de Ademar. Es imposible saber qué otros lugares visitó, porque aparecía y reaparecía por toda Europa, pero había una finalidad detrás de todo lo que el hombre prodigio hacía, y sus prodigios iban más allá de la mera genialidad. Era un experto en curación y el uso de hierbas medicinales. Hay quien ha especulado que usó Saint-Germain hacía de las hierbas, combinado con sus simples hábitos alimenticios, lo que prolongó la vida. El príncipe Karl de Hesse escribió: era un gran conocedor de hierbas y plantas, y había inventado medicinas que usaba constantemente y que le prolongaron la vida y la salud. Dio a Madame George un elixir que la hizo guardar la apariencia de tener 25 años durante 25 años. Según relatos de la época, ella vivió tantos años que llegó a ser conocida como la vieja condesa eterna. Saint-Germain también prescribió un té de hierbas para la salud del ejército ruso y se ofreció a curar a Giacomo Casanova de una aguda enfermedad en 3 días. Pero él, muy pícaro, habiendo él mismo estafado a muchos, no confiaba en nadie, ni siquiera en el más confiable de los alquimistas, y rehusó los medicamentos. El conde era un virtuoso al piano y al violín, así como consumado pintor, poeta y artesano. Por donde pasara era recibido como erudito, estadista y narrador. Fundó sociedades secretas, fue figura destacada entre los Rosacruces, los francmasones y los caballeros templarios, y redactó la obra clásica, la Santísima Trinosofía, usando una mezcla de idiomas modernos y jeroglíficos antiguos. Monsieur de Saint-Germain nunca confirmó ni negó nada de lo que se decía sobre él. Se limitaba a responder con una sonrisa o evadirse estudiadamente. Sus habilidades de alquimista fueron elogiadas por Luis XV, que la proporcionó un laboratorio y una residencia en el castillo real de Chambord. Sus demostraciones alquímicas eran nada menos que milagros. Según sus cronistas, Madame du Hassuet, femme de chambre de Madame de Pompadour, escribió extensamente sobre los prodigios de Saint-Germain. Sus memorias no cuentan que en 1757 el rey ordenó que se le trajera un diamante de tamaño mediano que tenía una impureza. Después de hacer que lo pesaran, su majestad dijo al conde: el valor de este diamante tal como está y con la impureza es de 6,000 libras. Sin la impureza valdría al menos 10,000. ¿Se comprometería a hacerme ganar 4,000 libras? Saint-Germain lo examinó muy atentamente y dijo: es posible, se puede hacer. Se lo traeré de nuevo en un mes. En la fecha acordada,
El conde de Saint-Germain trajo de vuelta el diamante sin una mancha y se le dio al rey. Estaba envuelto en un paño de amianto. El rey hizo que lo pesara inmediatamente y halló que había disminuido muy poco. Luego su majestad lo envió a su joyero, sin contarle nada de lo que había ocurrido. El joyero le daba 9.600 libras por él, pero el rey mandó que le regresaran el diamante y dijo que lo guardaría como una rareza. En otra corte europea, este mago del siglo XVIII pidió que le trajeran varios huesos de venado y ramas de un árbol. Cuando se le entregaron estos ingredientes, se deslizó en un gran comedor del palacio. Momentos después volvió a aparecer e invitó a los convidados a que lo siguieran. Cuando se abrieron las puertas, todos se quedaron estupefactos. Dentro del salón había un bosque con venados apacentando alrededor de una exuberante mesa repleta de exquisitos platillos. Con la misma facilidad, Saint-Germain alcanzó el sueño de los alquimistas, convertir metales viles en oro. En 1763, el conde Karl Covens escribió en una carta que Saint-Germain consumó ante mis propios ojos la transmutación de hierro en un metal tan bello como el oro, y al menos igual de bueno para la obra de un joyero. El marqués de Valbé le dijo haber visto a Saint-Germain convertir en oro una moneda de plata de 6 francos. Casanova describió un experimento análogo en el que Saint-Germain convirtió una pieza de 12 soles en una moneda de oro. No obstante, pensó que había sido un truco e insinuó a Saint-Germain que las había sustituido. Este lo censuró. Los que son capaces de albergar dudas sobre mi trabajo no son dignos de hablar conmigo. Y cortésmente despidió al incrédulo de su despecho para siempre. El conde no solo era un alquimista, sino un adepto oriental que exhibía el comportamiento de un yogi. Meditaba en la postura del loto y apaciguaba a los animales mediante su ígneo espíritu. Un admirador holandés, J. van Sipestein, escribió: algunas veces caía en trance y cuando se recobraba decía que había pasado el tiempo, que había estado inconsciente en tierras lejanas. Otras desaparecía durante un tiempo considerable y después reaparecía repentinamente, y que se entiende que había estado en otro mundo en comunicación con los muertos. Es más, se enorgullecía de ser capaz de amansar a las abejas y hacer que las serpientes escucharan música. Maestro de maestros, no era un charlatán ni era producto de la imaginación. Se le menciona en las cartas de Federico el Grande, Voltaire, Horace Walpole, Casanova y también en los periódicos de la época. The London Chronicle en junio de 1760, Le Notizie del Mondo, periódico florentino, en julio de 1770, así como en la Gazette of the Netherlands. Se le confiaron secretos de Estado de diversos países, lo que indica que gozó de la prolongada confianza de aquellos con los que trataba en la corte. Luis XV, uno de los primeros en practicar la diplomacia secreta, lo envió en misiones negociadoras. Los anales franceses contienen evidencias de que estadistas ingleses, holandeses y prusianos de su época consideraban al conde una autoridad en muchos campos. Parecía estar más íntimamente familiarizado con los secretos de cada corte que el charge d'affaires del rey, escribió Madame de Pompadour. Voltaire observó que Saint-Germain conocía los secretos de los primeros ministros de Inglaterra, Francia y Austria. Aunque muchos sospechaban que era un granuja y estafador, es evidente que no iba atrás del dinero. Tenía todo lo que necesitaba y Madame de Pompadour escribe que el conde regaló al rey hermosos cuadros y que repartía diamantes y joyas con asombrosa liberalidad. Evidentemente no era el comportamiento de un cazador de tesoros. Era, en efecto, un filántropo. El príncipe Karl de Hesse lo describió como el amigo del género humano, que desea el dinero solo para poder darlo a los pobres, amigo de los animales. Su corazón únicamente se preocupaba por la felicidad de los demás. Donde quiera que se le conocía personalmente, dejaba una impresión favorable tras de sí y el recuerdo de muchas cosas buenas y algunas veces de actos de nobleza. Más de un padre de familia en la miseria y muchas instituciones caritativas fueron ayudados por él en secreto, escribió Sipestein. En estudios sobre alquimia, Saint-Germain explica que él efectivamente precipitó bienes para dárselo a los pobres. Cuando estuve en Europa trabajando para disminuir algo de la pobreza prevaleciente, escribe, me valía de la alquimia universal para producir la sustancia
que aunque temporal por su naturaleza, satisfizo muchas necesidades humanas. Pero ¿para qué todas esas extravagancias en la corte? ¿Qué estaba intentando demostrar? Estaba intentando, precisamente con gracia e ingenio, y con su imperiosa presencia profética, cubrir una era ante la inevitable desaparición de algún antiguo régimen. Su plan de acción era establecer unos Estados Unidos de Europa, antes de que, al tirar el cabo se desgarre de la sangrienta Revolución Francesa, no quedara nada, ni malo ni bueno, de las casas reales de Europa. Otro de los objetivos de Saint-Germain era acelerar el progreso de la ciencia y la tecnología para elevar al hombre a una aptitud para una mayor percepción espiritual. A veces desempeñó el papel de patrono de la revolución industrial. El conde Karl Covensol presenció su desarrollo de técnicas de producción masiva. Entre ellas estaban la de colar el lino para que pereciera seda italiana, teñir y preparar pieles que superaban a todos los tafiletes del mundo y el curtido más perfecto, teñir sedas con una perfección desconocida hasta entonces, al igual que teñir paños de lana, entintar maderas con los colores más brillantes y con una profunda penetración, con los ingredientes más comunes y consecuentemente a un precio muy moderado. Y créanlo o no, Saint-Germain de hecho montó una fábrica de sombreros para el conde Covens. También comenzó a fabricar en serie sus propias diversas invenciones, a la vez que patrocinaba otros avances tecnológicos. Se requiere mi presencia en Constantinopla y después en Inglaterra, dijo un escritor de sus memorias, para preparar allí dos inventos que tendréis en el próximo siglo, los trenes y los buques de vapor. Su meta parecía ser ayudar al surgimiento de una clase media y convencer a la vez a la monarquía para que hiciera una transición pacífica a la era moderna. Mientras conseguía lo primero, la apatía de las clases dirigentes y las intrigas de consejeros corruptos frustraron su éxito en lo segundo. Los monarcas, aunque admirados por sus milagrosos logros, declaraban que estos eran interesantes y estaban siempre dispuestos a que lo entretuviera, pero no se los empujaba fácilmente a la acción. Cuando se llegaba el momento de aceptar su consejo, cortésmente lo ignoraban, y sus ministros, celosos a más no poder, lo despreciaban. Un ejemplo que viene al caso es la malograda misión secreta de Louis XV. Envió a Saint-Germain en su representación a Ámsterdam para negociar un tratado secreto que pusiera fin a la guerra entre Francia y la alianza austríaca y los ingleses y prusianos. Demasiado pronto, el embajador francés en Ámsterdam se enteró y se ofendió de que el rey empleara a un oscuro extranjero. En su lugar, reclamó al ministro del Exterior, el duque de Choiseul, quien inmediatamente envió orden de arrestar a Saint-Germain. El duque no deseaba la paz, al menos no en este momento, y especialmente no una paz por la que él no pudiera reclamar crédito alguno. Al día siguiente, delante del rey y su consejo, Choiseul puso al descubierto la misión, aseverando: estoy convencido de que nadie de los presentes tendrá la osadía de desear negociar un tratado de paz sin el conocimiento del ministro de Asuntos Exteriores de su Majestad. El rey, como de costumbre, escogió el camino de menor esfuerzo, no desafió a su ministro ni defendió a Saint-Germain, y guardó silencio en cuanto a su papel en el asunto. No obstante, el conde desacreditado, su misión de paz malograda, se las ingenió para evitar ser arrestado, tal vez porque el rey le avisó, o más probablemente por su propia presencia. Se le siguió dando el mismo tratamiento durante el reinado de Luis XVI, pero esta vez Saint-Germain estaba preparado. En primer lugar, solicitó una audiencia con la reina. Madame de Adhemar estaba presente y refirió la escena. Saint-Germain dio a María Antonieta detalles precisos del temor que estaba por venir y le suplicó que previniera a Luis. Dijo: pasarán todavía algunos años en los que habrá una aparente calma. Luego, de todas las partes del reino surgirán hombres ávidos de venganza, de poder y de dinero. Derribarán todo lo que encuentren a su paso. La guerra civil estallará con todos sus horrores. Traerá consigo el asesinato, el pillaje, el exilio. Entonces se lamentarán de no haberme escuchado. Dijo a la reina que quería ver al rey sin que Monsieur de Maurepas se enterara, declarando acerca del principal consejero del rey: él es mi enemigo. Además, lo incluso entre quienes acelerarán la ruina del reino, no por malicia, sino por ineptitud. Poniéndose a las órdenes de sus majestades,
Monsieur de Saint-Germain se despidió de la reina, partió hacia París, con miras a salir del país, habiendo contado a Madame de Ademar que sabía que el rey hablara con Maurepas y no tenía el menor deseo de ser arrojado a la Bastilla y tener que recurrir a un milagro para salir. Ella protestó diciendo que a lo mejor el rey no había tal cosa. En ese caso, replicó él, estaré de vuelta a tiempo. María Antonieta fue con el rey sin tardanza y éste entonces entregó a Madame de Ademar sobre el paradero de Saint-Germain, alegando que había alarmado gravemente a la reina. Por supuesto, Luis consultó con Maurepas, quien le dijo que Saint-Germain era un granuja, y acto seguido el convencimiento consejero se dirigió a la residencia de Madame de Ademar a arrestar al hombre prodigio. No se encontró a Saint-Germain por ningún sitio. No acababa de declarar su intención de encerrar a este en Bastilla cuando la puerta de la habitación se abrió y el taumaturgo apareció aproximándose a Maurepas. Dijo: Señor conde de Maurepas, el rey lo nombró para que le diera buenos consejos y usted solo piensa en aferrarse a su autoridad. Al oponerse a que yo vea al monarca, está usted perdiendo a la monarquía, pues yo tengo sino tiempo limitado que ofrecer en Francia. Y una vez que se haya agotado, no me verá por aquí antes que 3 generaciones consecutivas haya descendido a tumba. Conté a la reina todo lo que me estaba permitido contarle. Mis revelaciones al rey hubieran sido más completas. Es lamentable que usted se haya interpuesto entre su majestad y yo. No tendré nada que reprocharme cuando una horrible anarquía devaste a toda Francia. En cuanto a esas calamidades, usted no las verá, pero el haberlas preparado será recuerdo suficiente de usted. No espere ningún homenaje de la posteridad. Ministro frívolo incapaz, pasará a las filas de los que provocan la ruina de imperios. Habiendo hablado de esta manera, sin tomar aliento, M. de Saint-Germain se volvió de nuevo hacia la puerta, la cerró tras de sí y desapareció. Escribe Madame de Ademar: todos los esfuerzos por encontrar al conde fueron inútiles, y la lección se aprende juiciosa y dolorosamente. Un alquimista de la mayor maestría, más aún, el adepto de los siglos, que no tenía sino las mejores intenciones, así como la solución a los problemas globales y el auge y la caída de las naciones, debe ceder al libre albedrío de los mortales. Puede aconsejar, pero no ordenar, y si no es escuchado se ve obligado a retirarse. Monsieur de Saint-Germain continuó enviando cartas a la reina, advirtiéndole sobre el inminente desastre. Mas una vez que la crisis hubo alcanzado un cierto punto, ya no había nada que hacer para detener el avance de la revolución que había estado preparándose desde la muerte del gran estadista, que fue Luis XVI. Varios años después, justo antes de que estallara la tormenta, Saint-Germain se encontró de nuevo con Madame de Ademar una mañana temprano en la capilla de los Recolets, en París. Le anunció la suerte que correrían el rey y la reina y dijo que eran demasiado tarde para salvarlos. Así refiere ella conversación. ¿No os lo dije, y la reina también, que Maurepas dejaría que todo se perdiera porque lo comprometió todo? Yo era Casandra, el profeta del mal. Y ahora, ¿en qué situación se encuentran? Conde, su sabiduría es inútil. Madame, el que siembra vientos recoge tempestades. Así dijo Jesús en los evangelios. Quizá no antes que yo, pero en cualquier caso sus palabras están escritas y la gente podría haber aprovechado las mías. Va de nuevo, dije yo, tratando de sonreír, pero él, sin replicar a mi exclamación, dijo: se lo he escrito. Yo no puedo hacer nada. Mis manos están atadas por uno más poderoso que yo. Hay periodos en los que la retirada es imposible, otros en los que él ha hablado y el decreto será ejecutado. En estos estamos entrando. ¿Verá la reina? No, está condenada. ¿Condenada? ¿A qué? A morir. Oh, esta vez no puede evitar proferir un grito. Me levanté del asiento, mis manos rechazaron al conde y con voz temblorosa dije: usted también, usted. ¿Cómo usted también? Sí, yo, como cazote. ¿Sabe? Cosas que ni siquiera sospeche usted. Regrese al palacio. Vaya a decirle a la reina que se cuide, que este día será fatal para ella. Hay una conspiración. Su asesinato está premeditado.
Me llene usted de honor, pero el conde de Stein ha prometido. Él se asustará y se esconderá. Pero M. de Lafayette, un globo inflado, en ese mismo momento se está decidiendo qué hacer con él, si será instrumento o víctima. Al mediodía todo estará decidido. Monsieur, dije yo, usted podría prestar grandes servicios a nuestros soberanos si quisiera. ¿Y si no puedo? ¿Cómo? Sí, si no puedo. Creí que se me escucharía. La hora de la calma ha pasado y los decretos de la providencia deben cumplirse con franqueza. ¿Qué es lo que se persigue? La ruina total de los Borbón. Los expulsarán de todos los tronos que ocupan y en menos de un siglo volverán al rango de simples individuos privados en sus diferentes ramas. ¿Y Francia? Reino, república, imperio, gobiernos mixtos, atormentada, agitada, desgarrada, de manos de tiranos inteligentes, pasará a los ambiciosos sin mérito. Será dividida, repartida, mutilada, y no estoy usando pleonasmos. Los tiempos venideros traerán el derrumbe del imperio. El orgullo haría tambalear las distinciones o la abolirá, y no por virtud sino por vanidad, y por vanidad les serán devueltos. Los franceses, como niños que juegan con esposas y ondas, jugarán con títulos, honores, galones. Todo será un juego para ellos. Hasta el tajalí de la Guardia Nacional, los codiciosos devorarán las finanzas. Hoy el déficit es de alrededor de 50 millones, en nombre del cual se hace la revolución. Pues bien, bajo la dictadura de los filántropos, los retóricos, los buenos oradores, la deuda del Estado excederá a los varios miles de millones. Se despidió de Madame de Ademar con estas palabras: reanudaré lo que tengo que hacer, así que me voy. Tengo que hacer un viaje a Suecia. Un gran crimen se está tramando allí y voy a tratar de impedirlo. Su Majestad Gustavo III me interesa. Es mucho más valioso de lo que dice. Al salir de la pequeña capilla, el hombre prodigio desapareció. La sirviente de confianza de Madame de Ademar, que se había quedado apostada a la puerta de la iglesia, no vio pasar a nadie. Madame de Ademar, aturdida por las palabras de Saint-Germain, permaneció en la capilla y decidió no prevenir a la reina ese día, sino esperar hasta el final de la semana. Para entonces ya era demasiado tarde. Las profecías de Saint-Germain se cumplieron con asombrosa exactitud. La siguiente vez que Madame de Ademar lo vio fue en la Plaza de la Revolución el 16 de octubre de 1793, en la decapitación de María Antonieta. El maestro estuvo con ella en el final, tal como había estado con ella en el principio, vigilándolo desde el momento en que de Austria vino a Francia para convertirse en la malograda reina francesa. Luego de estos acontecimientos, Saint-Germain apoyó a Napoleón en un intento final de establecer los Estados Unidos de Europa. El pequeño caporal aceptó el poder de Saint-Germain, pero no sus consejos, y pretendió usarlo en su propio beneficio, pasando por alto las instrucciones del maestro, con lo cual Saint-Germain se retiró, como ya estaba acostumbrado a hacer, dejando al ambicioso y temerario Napoleón preparado a su Waterloo. Para Saint-Germain este fue el golpe de gracia. Había pasado su oportunidad de posponer la merecida retribución de una era, y así el mensajero místico abandonó Europa. En lo sucesivo, hasta su regreso en 1981, la única voz del destino que el continente oiría o seguiría sería de la karma. Cuando Napoleón todavía era un niño, Franz Graffier recuerda sus palabras: uno tiene que haber estudiado en las pirámides como yo lo he hecho. Hacia el final del siglo desapareceré de Europa y me trasladaré a la región de los Himalayas. Descansaré, debo descansar. En exactamente 85 años la gente me verá nuevo. Adiós, te quiero. El rechazo que sufrió Saint-Germain de las coronas europeas hizo que se retirara del mundo visible. Las palabras de lamentación de Jesús bien podrían haber sido suyas: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? Como él mismo dijo, así ocurre siempre con nosotros. Las personas veraces, los embusteros son bien recibidos, pero ay de aquel que diga lo que va a pasar. En su devoción a la causa de la libertad mundial, Saint-Germain había estado trabajando diligentemente en muchos frentes.
No habiendo logrado captar la atención de la corte de Francia ni de otros soberanos de Europa, dijo a través de su mensajero del siglo XX, Mark L. Prophet: me dediqué al perfeccionamiento de la humanidad en general y advertí que habría muchos que hambrientos y sedientos de justicia se sentirán satisfechos con la idea de una unión perfecta que los inspiraría a asumir el mando del nuevo mundo y crear una unión entre los estados soberanos. Así nacieron los Estados Unidos, fruto de mi corazón, y la Revolución Americana fue el medio para que la libertad se manifestara en toda su gloria de oriente a occidente. Antes aún de la caída de Francia, Saint-Germain estaba atareado formando una unión más consumada a las 13 colonias en América. Dice la tradición que el 4 de julio de 1776 inspiró en uno de los firmamentos de la Declaración de Independencia un apasionado discurso exhortando a los patriotas. Firmad este documento en una reunión en Cambridge, Massachusetts. El misterioso viejo profesor inspiró el diseño de la bandera. Durante toda la revolución estuvo al lado de George Washington, y cuando llegó el momento ungió al maestro masón como primer presidente de los Estados Unidos de América. Fiel a su palabra, Saint-Germain volvió a aparecer a finales del siglo XIX para asistir a los maestros en El Moria, Cot y Jumi, y Serapis Bey en la fundación de la Sociedad Teosófica en los años 30. Saint-Germain se puso en contacto con Guy y Edna Ballard y les dio las iniciaciones y revelaciones que ellos asentaron en los libros Misterios Develados, La Magia Presencia y el Libro de Oro de Saint-Germain. En 1958 el maestro ascendido, El Moria, fundó para Saint-Germain The Summit Lighthouse en Washington, D.C., por mediación de Mark L. Prophet, para continuar publicando las enseñanzas de los maestros ascendidos y para mantener contacto semanal con sus chelas del mundo entero mediante unas cartas llamadas Perlas de Sabiduría. Después, bajo el mando de Summit Lighthouse, Saint-Germain patrocinó la Fraternidad de Guardianes de la Llama, proporcionando lecciones graduadas en ley cósmica para quienes quieran unirse a él y guardar la llama de la vida en pro de la humanidad. Dictó estudios sobre alquimia en 1962, al que siguió en 1970 estudios intermedios sobre alquimia. La trilogía sobre la llama trina de la vida fue dada por el maestro como una transición entre los dos, mientras que la alquimia de la palabra representa la instrucción que da a nuestra alma mediante revelaciones y comprensiones comunicadas durante los pasados 25 años de nuestro servicio conjunto. Como él mismo admite, Saint-Germain nunca ha cesado su actividad entre bastidores para ponerse en contacto con las almas de luz, no solo en Europa y América, sino por todo el mundo. El suyo ha sido un esfuerzo incesante para impedir la Tercera Guerra Mundial, el holocausto nuclear, las terribles predicciones de Nostradamus, los peligros de las profecías de Fátima y un ejército de infortunios que están llamados a la puerta de las naciones y cuyos retumbos recuerdan la visión que Jesús tuvo estos tiempos finales, registrada en los Evangelios y en el Apocalipsis. Si bien los capitanes y los reyes, los poderosos y los cobardes han ignorado a este vocero mundial de la libertad, a este alquimista por excelencia del fuego sagrado, los guardianes de la llama de la libertad en todas las naciones no lo han hecho. En un momento de su carrera, habiendo perdido la fe en las clases dirigentes y en cualquier talento que pudieran haber tenido para cambiar el curso de la historia, se oyó a Saint-Germain exclamar: dadme 10,000 domésticas que se entreguen fielmente a la causa. Con ellas os mostraría cómo cambiar el mundo con la verdad divina. Y así ocurrió con la gente común y corriente, a quien también el Señor ama y Abraham Lincoln amaba. La misión de Saint-Germain de traer libertad, paz e iluminación a los individuos de la tierra continua, sin restricción y sin paralelo en la historia de la humanidad. El suyo es un mensaje y un movimiento mundial de base popular. Él lo llama a su revolución venidera en conciencia superior. Todo amante de la libertad en la tierra, todo espíritu acelerado por la llama de la libertad, merece conocer su nombre, ponerse en contacto con su corazón, estudiar sus escritos y apoyar su causa, que es la causa de todos los pobladores de la tierra. Con ese fin, se da al mundo este testimonio Saint-Germain de alquimia, con el mayor de los gozos en este día de acción de gracias de 1985. Elizabeth Clare Prophet, 28 de noviembre de 1985,
rancho del Royal Teton, donde mi corazón está, Montana, Estados Unidos de América. El significado interno de alquimia es simplemente composición total, lo que implica la relación entre la totalidad de la creación y las partes de la que compone. De esta forma, y debidamente entendida, la alquimia trata sobre el poder consciente de controlar las mutaciones y transmutaciones en el interior de la materia y la energía, y de la vida misma. Es la ciencia del místico y el punto fuerte del hombre autorrealizado que, habiendo buscado, ha descubierto que es uno con Dios y está deseoso de desempeñar su papel. Saint Germain. Muchas mañanas llenas de gloria he visto halagar con ojo soberano las cumbres montañosas, besando con dorado rostro las verdes praderas y teñido los pálidos arroyos de celestial alquimia. Shakespeare, soneto 33. Creo que este libro es maravilloso. La ley de la transferencia de energía. Primer capítulo. Hace 2000 años, cuando Cristo caminó sobre las aguas del mar de Galilea, hizo una demostración de la ley natural de la levitación que opera dentro de una estructura energética de cohesión, adhesión y magnetismo. Los mismos principios que hacen posible el vuelo orbital. Los átomos de luz que componían el cuerpo de Cristo absorbieron a voluntad una cantidad adicional de rayos cósmicos y sustancia espiritual cuya afinidad con la luz física hizo su cuerpo tan ligero que pudo caminar sobre las aguas con la misma facilidad con que lo hubiera hecho sobre tierra firme. Su cuerpo era puramente un rayo de luz que brillaba sobre las aguas. Lo más deslumbrante de todo fue su capacidad de transferir a Pedro esta autoridad sobre la energía por medio del poder de la visión que el propio Pedro tuvo de Cristo, en radiante e iluminada manifestación. Sin embargo, cuando Pedro apartó sus ojos del Cristo por un momento, una vibración y un torbellino de temor humano se apoderó de él, haciendo que su cuerpo se desinficara instantáneamente y se hundiera parcialmente en el embravecido mar. La mano consoladora del Cristo, extendida en puro amor, reanudó el lazo alquímico y la energía espiritual que fluyó a través de su mano alzó nuevamente a Pedro y lo puso a salvo. El otro ejemplo en que el Maestro Jesús hizo emanar un flujo de energía, el caso de la mujer que tocó el borde de su manto sin que él lo advirtiera de antemano. Es muestra del amor impersonal de Dios que responde por igual al llamado de fe de cualquiera de las criaturas que tan maravillosamente y con tanta pureza ha formado, con la suprema esperanza de que todos gocen de absoluta libertad cósmica. Estos dos ejemplos se refieren a aspectos de la gran ley cósmica que no son comúnmente conocidos, pero que en general son discutidos o evitados por los grupos religiosos. La ley de la transferencia de energía es esencial para la ciencia de la alquimia, pues sin ella es imposible crear materia. Esta ley determina que de la nada no se puede crear nada. El conocimiento verdadero de la ley impersonal de la transferencia de energía es asimismo vital para comprender correctamente la gran ley, pues prueba que Dios, que hace brillar el sol tanto para los justos como para los injustos, se manifiesta a través de ambos. Durante su misión en Palestina, Jesús declaró: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Debe comprenderse por consiguiente que es posible arrebatar de la mano de Dios algunos de los secretos para dominar las fuerzas de la naturaleza y controlar la materia, pese a que el individuo y sus motivaciones no sean absolutamente puros, pero que nadie se atreva a pensar que el que hace tal cosa escapará del ajuste de cuentas, pues es plenamente responsable de todo uso o abuso de la energía que haga en su mundo. La razón por la que he preferido comenzar mi tratado sobre alquimia con una advertencia y una explicación objetiva no es atemorizar a nadie, sino más bien infundir en los lectores una profunda y constante reverencia a Dios, único temor que se permite en nuestra octava. En realidad, la sagrada reverencia es lo que engendra en todos aquellos que aman la gran ley del amor el máximo respeto y adoración por la sabiduría que de manera impotente y maravillosa creó todas las cosas a semejanza de la libertad inamovible. Todo el que abusa de los poderes del universo con fines egoístas, tarde o temprano se da cuenta de que tiene que renunciar a sus ganancias ilícitas, y la pena que paga es verdaderamente terrible. Producir sustancia para alimentar a los pobres,
sanar una mano marchita con solo tocarla, resucitar a los muertos e incluso suprimir la ley natural para hacer milagros infinitamente asombrosos con la magia de la alquimia. Todo esto parece ser para la humanidad el máximo uso que puede hacer de la gracia del cielo. Dejadme abrazar el espíritu de libertad que permite que un hombre, creado a la semejanza inmortal, amoroso y divinamente libre de su creador, realice estas cosas y muchas otras en beneficio de la sociedad y para felicidad de sus bienhechores. Mas, ante todo, dejadme ensalzar el uso correcto de la celestial y divina ciencia de la alquimia espiritual. El antiguo alquimista suele ser una figura pintoresca, lo fue aún para sus propios contemporáneos, pero el tiempo ha recubierto su imagen de una gloria mucho mayor que la de alguna vez tuvo, lo cual sucede siempre que abordamos los aspectos del misterio. En los dones sencillos de la vida, donde los hombres encontrarán su libertad, aunque sus aspectos más complejos son expresiones progresivas de las leyes de la vida que multiplicarán el bienestar de esta tierra y sus habitantes, aprovechando todo lo bueno que hay en ellos, pro del mundo de libertad, de lo más hermoso que jamás haya sido concebido, ni siquiera en la mente de un neoatlante. Hasta aquí, de momento, en lo que respecta a la sociedad mundana. Ocupémonos ahora del individuo y su papel en el uso de la alquimia. El significado interno de alquimia es simplemente composición total, lo que implica la relación entre la totalidad de la creación y las partes que la componen. De esta forma y debidamente entendida, la alquimia trata sobre el poder consciente de controlar las mutaciones y transmutaciones del interior de la materia y la energía y de la vida misma. Es la ciencia del místico y el punto fuerte del hombre autorrealizado que, habiendo buscado, ha descubierto que es uno con Dios y está deseoso de desempeñar su papel. A lo largo de los años, los hombres han dado de mí una imagen glamorosa debido a la fascinación que crea la distancia en el tiempo y el espacio, y que agrega encanto a la perspectiva, sin menospreciarme como obra del Padre. Y en común con el amado Jesús y otros de los grandes maestros de nuestra hermandad, tengo un interés especial en que todo hombre obtenga su lugar debido a la comprensión correcta de cómo debería ejercer autoridad en el universo y en su propio mundo y sus propios asuntos. Que cada uno de los que inicien este estudio lo haga con el entendimiento de que hablo aquí con un determinado propósito, que es el de convertir a cada uno de vosotros en un alquimista en el verdadero sentido de la palabra. Esto significa que vosotros debéis familiarizaros en niveles internos con la química total de Dios y con la manera en que cada faceta de la creación se lleva a la manifestación en la materia y en vuestra conciencia y vida cotidiana. Con objeto de hacer esto debidamente, tendréis que meditar y leer estas lecciones muchas veces, llamándome y llamando a vuestro ser divino, vuestra presencia, yo soy, para arrojar luz sobre cualquier punto que no sea claro inmediatamente. Una vez que vuestro propio ser crístico os confiere el grado interno de alquimistas del fuego sagrado, de inmediato seréis candidatos para ser admitidos en la corte externa de la gran hermandad blanca. Este factor por sí mismo es un gran incentivo para adquirir destreza en la genuina alquimia espiritual. Es una eterna falacia del pensamiento humano negar de los llamados milagros en la vida del gran avatar Jesús, pero este Hijo de Dios reveló ante el mundo estas poderosas fórmulas que, si se hubieran entendido y practicado hace mucho, que habrían transformado este planeta en un paraíso de perfección. Basta ya de tonterías y de creaciones humanas, como diría Shakespeare. Fuera pues con lo viejo, la decadencia y el polvo mojoso de esta masa informe. Adelante pues con la eterna vastedad de un espíritu sin grilletes, un ser tan libre, que al moverse parezca desligado hasta de la realidad y proyecta la imagen de eterna esperanza en la más diminuta gema o en la gota del rocío, posada en singular capullo. Yo soy en favor de la libertad para todos amorosamente. Saint Germain. Amados hermanos, que el Eterno lo bendiga grandemente en este maravilloso día, en Secretos de Manantial del Cielo, para cada uno de vosotros. Bye bye.